Bienvenidos a la clase número 1 del curso de microinformática de Inclusiva. En esta clase presentamos la composición de una PC. El objetivo de la clase es conocer una PC, los componentes que la conforman y su evolución en el tiempo. En esta clase aprenderemos a diferenciar cada componente mediante la presentación de una PC, sus componentes y la descripción de las funciones de cada una de sus partes. Esperamos que los alumnos reconozcan los componentes por sí mismos y que identifiquen las distintas tecnologías de cada uno. Comencemos. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina capaz de realizar operaciones y cálculos. Básicamente, es nada más y nada menos que una calculadora. Actualmente, una computadora puede ser un PC de diferentes marcas, como Dell, HP, Asus o Apple, pero todas comparten el mismo concepto y una arquitectura muy similar. La sigla PC corresponde a la denominación en inglés de Personal Computer, traducido al español como computadora personal, ya que su función es satisfacer las necesidades de su usuario. El usuario puede hacer que ésta realice operaciones e interactúe con él a través de diferentes dispositivos. La PC, que apareció a principios de la década de los 80, cuando IBM lanzó su primer PC XT, hoy en día es el tipo de computadora más utilizado, aunque también hay computadoras para aplicaciones muy específicas, como por ejemplo las computadoras de a bordo de un coche. Veamos los componentes externos de una computadora. Tanto los PC de escritorio como las computadoras portátiles contienen los mismos componentes básicos: una pantalla, un teclado, un ratón o un trackpad o touchpad para una laptop o netbook. Y sobre todo, una unidad central, el corazón y cerebro de una PC. Veamos qué es y qué hace cada uno de estos componentes. En primer lugar, la pantalla de la computadora. La pantalla es la parte de la computadora que permite visualizar el contenido. Es a través de la pantalla que el usuario puede interactuar con la computadora. Cuando escribimos con el teclado y usamos el ratón, se refleja esa acción en la pantalla y podemos interpretar los datos resultantes. La pantalla puede variar de tamaño y se calcula en pulgadas con respecto a la diagonal. Una computadora portátil puede tener una pantalla muy compacta, de unas 10 pulgadas. Las computadoras fijas tienen como mínimo 15 pulgadas y pueden alcanzar las 27 o más si el usuario opta por una pantalla de televisión. Recordemos que una pulgada equivale a 25,4 milímetros. Las resoluciones y los precios también varían. La resolución se mide en píxeles y varía en función del tamaño de cada una. Por ejemplo, una pantalla de 24 pulgadas, la resolución equivale a 1920 píxeles por 1080 píxeles. Por eso decimos que es una pantalla de alta definición. Además, denominamos las conexiones de las pantallas con las siglas VGA, DVI o HDMI. Hablemos ahora del teclado de la PC. El teclado es uno de los componentes externos de una computadora. Sirve para escribir texto y así comunicarse con la computadora. Los teclados generalmente tienen alrededor de 100 teclas, las letras del alfabeto, los números, acentos y teclas especiales. Hay varios tipos de teclado: cableado o inalámbrico, con o sin teclado numérico, con funciones adicionales, entre otras. Los teclados varían según el idioma. En Argentina usamos el teclado QWERTY, palabra que se conforma con las primeras 6 letras de la izquierda del teclado, al igual que en Estados Unidos y en la mayoría de los demás países del mundo. En Francia, en cambio, utilizan el teclado AZERTY,
El ratón o mouse de la computadora. Con él podemos mover el cursor, la flecha, en la pantalla, apuntar hacia distintos elementos y seleccionarlos haciendo clic sobre ellos. En la actualidad, los ratones están equipados con un sensor de desplazamiento, normalmente óptico o láser. Los ratones pueden tener o no cable. Como los inalámbricos, en este caso, hay que conectar un receptor inalámbrico o un puerto USB en la computadora. En las computadoras portátiles, el ratón no es obligatorio, ya que cuentan con un touchpad, situado en el lado del teclado que cumple esa función. El ratón tiene dos botones para hacer clic, doble clic o clic derecho, y una rueda de desplazamiento para descender por la página web o del procesador de texto. Ahora vamos a la unidad central de la computadora. Es la caja que contiene todo el material electrónico esencial para el funcionamiento de la PC. El teclado, el ratón y la pantalla están conectados a ella. Hoy en día, algunas computadoras ya no tienen una unidad central propiamente dicha, sino que todo está situado dentro de la pantalla, como es el caso de las iMac o las All-in-One, o bajo el teclado, como en todos los laptops o notebooks. La unidad central contiene el procesador, el cerebro, el disco duro, la memoria, la placa base, la columna vertebral y la fuente de alimentación, el corazón y los pulmones. Repasemos ahora los componentes internos de un PC. Los componentes internos de un PC no son visibles desde el exterior, sino que hay que abrir la carcasa de la computadora para descubrir todos los componentes electrónicos necesarios para su funcionamiento. Por lo tanto, los componentes de una computadora no están limitados a los que vemos, sino que también se componen de el procesador, el disco duro interno, la placa base, la fuente de alimentación, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido y la tarjeta de red. Empecemos por el procesador. El procesador, o CPU, Central Processing Unit, es el cerebro de la computadora. Se encarga del intercambio de los datos entre los componentes como la RAM, el disco duro y la tarjeta gráfica. Sus tareas principales son leer los datos en la memoria, procesar los datos y escribir datos en la memoria. El procesador hace los cálculos permitiendo al usuario interactuar con la computadora y mostrar el sistema en la pantalla. Pueden procesar miles de millones de datos por segundo y realizar grandes cálculos que permiten que la ciencia progrese con una rapidez impensada hace apenas pocas décadas. La potencia informática se basa en el procesador. ¿Quién podría pensar que un chip de 4 o 5 centímetros de largo y unos pocos milímetros de grosor puede contener tanta potencia? Veamos ahora el disco duro de la computadora. Si bien es importante elegir el tipo de procesador, no es menor la importancia de la memoria. Su papel es almacenar los datos de la computadora. El disco duro contiene el sistema operativo como Windows, Mac OS o Linux, entre otros, los programas instalados y los datos personales del usuario. Almacena información en forma binaria. Actualmente son capaces de almacenar varios terabytes de datos, es decir, 1024 gigabytes, que corresponden a cientos de miles de fotografías, miles de películas y millones de documentos de texto. Hay varios tipos de discos duros. Los clásicos, que contienen piezas mecánicas, los discos duros SSD, sin una parte mecánica que leen los datos más rápidamente, y los discos duros externos, utilizados para realizar una copia de seguridad de la computadora y su disco interno. Hablemos sobre la placa base de la computadora. Podemos decir que es el componente principal de la unidad central.
centraliza y procesa los datos intercambiados dentro de la computadora usando el procesador. Maneja el disco duro, el teclado, el ratón, la red, los puertos USB, etc. Es el soporte en el que todos los componentes de una computadora están conectados. La placa base es un circuito en el que se conecta el conjunto de chips, conjuntos de componentes que proporcionan el control de casi toda la placa base. Los componentes del conjunto de chips están directamente soldados a la placa base y dictan las particularidades de los procesadores y las memorias que se pueden instalar. Podemos asegurar que es la columna vertebral de la computadora. Y ahora, la fuente de alimentación de la computadora. Por supuesto, sin corriente eléctrica, la PC no funcionará. El bloque transforma y suministra la energía necesaria a la placa base, pero también está conectado a algunos componentes, como el reproductor o grabadora de DVD, por ejemplo. La transformación de la corriente causa una pérdida de energía en forma de calor, por lo que la computadora cuenta con un sistema de ventilación que expulsa aire a través de una parte posterior que tiene la carcasa de la computadora. Generalmente es suficiente una capacidad de 400 vatios, pero algunos suministros de energía pueden alcanzar los 1000 vatios. ¿Qué podemos decir de la memoria RAM de la PC? La memoria RAM, o Random Access Memory, es donde el procesador coloca los datos para procesarlos. Las peculiaridades de la memoria son su velocidad de acceso y su carácter temporal, es decir, que los datos se pierden una vez que la computadora se apaga. Podemos clasificar la memoria RAM en una escala que va desde los 256 MB a los 2 GB y se debe elegir según el procesador, la capacidad de la placa base y el uso que uno hace de la computadora. Pasemos ahora a la tarjeta gráfica. Para los juegos es importante contar con una buena tarjeta gráfica. Se encarga de la visualización de la pantalla, liberando el procesador de esa función. También puede ser reemplazada por el chipset integrado directamente en la placa base. Vimos hasta aquí los componentes internos de la computadora, pero como dijimos al inicio, esta también se relaciona con otros elementos que denominamos periféricos. En esta oportunidad solo vamos a mencionar algunos: impresora, escáner, cámara web, a menudo integrada en la computadora, una conexión a internet por cable o Wi-Fi, USB, una tarjeta de memoria, un joystick y muchos más. Hasta aquí nuestra primera videoclase. Les compartimos los links para acceder a los videos que completan la clase.